Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Estamos aquí para dar continuidad. Acabamos una serie que eran familias fuertes y saludables. Estuvimos enseñando las funciones, responsabilidades de lo que es el esposo, las responsabilidades que tiene la esposa, las responsabilidades que tienen los hijos. Yo me siento muy contento porque cuando expuse las responsabilidades que tienen los hijos, fue un tema que nos abrió mucho los ojos a nosotros como padres para que podamos enfrentar ese día a día con los hijos y podamos ver la responsabilidad que nosotros tenemos con ellos, pero también a la vez la responsabilidad que los hijos tienen con nosotros. No es si quieren, no es si les gusta, es la responsabilidad que los hijos tienen con los padres. Y ahora vamos a tocar un tema que aunque no está, este es un tema general, que aunque no está dentro de esta serie, pero es un tema que está ligado o está pegado a esta serie. Es un tema donde también vamos a ver que existe responsabilidad de los padres, responsabilidad de los hijos hacia una persona. Y es el tema que ahora vamos a estar tratando. Ese tema es acerca de las mujeres solas, de las viudas. Al parecer este tema sería, pensaríamos que es un tema pequeño, que es un tema insignificante, pero no, déjeme decirle que es un tema amplio, que muchos no predican en las iglesias o muchos tergiversan los versículos de la palabra para hablar de las viudas. Y aquí en el pasaje que vamos a estar viendo, que vaya preparando la palabra de Dios, es primera carta de Timoteo, capítulo 5, vamos a estar viendo del versículo 3 al versículo 16. Pablo le está haciendo un llamado a Timoteo para que él haga algo, dé una instrucción, porque probablemente las cosas no se estaban dando como se esperaban y la iglesia estaba siendo estaba siendo como señalada por algo. Lo vamos a ver ahorita. Permítame decirles antes de que empecemos la lectura que siempre en el diseño de Dios las mujeres son objeto de un cuidado especial de parte de Dios. Las mujeres son un objeto de provisión, de preservación y de protección de parte de Dios. Lo dice en la Escritura. La mujer es el vaso frágil y el hombre es un vaso más fuerte. Y ellas deben de estar bajo el cuidado de Dios, pero también bajo el cuidado de los hombres. Y vamos a ver y analizar cómo estas mujeres, las mujeres viudas que se han quedado sin marido, nosotros tenemos que tener ese cuidado con ellas, porque Dios tiene un corazón muy especial para ellas y Dios se preocupa por ellas. Leímos el Salmo 68, donde vimos que Jesús se preocupa por los huérfanos, pero también ahí mismo leímos que se preocupa por las viudas. Y es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Las mujeres deben estar bajo el cuidado y la provisión de sus maridos, pero también están bajo el cuidado y la provisión de Dios. Sobre todo las mujeres viudas. El diseño de Dios siempre en el diseño de Dios, siempre Dios se preocupa por las mujeres solas. Y nosotros como personas que conocemos a Dios, como que nos identificamos con Él, también nosotros debemos de tratar a esas personas con coherencia y verla como Dios las trata. En el Antiguo Testamento podemos ver, y voy a citar un ejemplo, no voy a leer los pasajes porque tardaríamos mucho, de por sí el tema es amplio, nada más voy a decirlo, si ustedes quieren apuntarlos pueden apuntar, pero en algunos pasajes Dios maldice a los que maldicen a las viudas, lo podemos ver en Deuteronomio 27 y 19. También Dios maldice a aquellos que abusan de las viudas, lo puede leer en Isaías 1:17 y Jeremías 22:3. Y en muchas otras partes de la Escritura el Señor también pronuncia bendiciones sobre estas personas. ¿Sobre quién? Sobre las viudas. En Éxodo 22:23 nos dice que cuando las viudas clamaban y nadie las escuchaba, Dios las escuchaba y les hacía justicia. Entonces el diseño de Dios es proteger a estas mujeres, protegerlas. ¿Cuándo? Cuando pierden la protección de su pareja o del hombre que está al cuidado de ellas. Dios se convierte en su único protector
divino. Y esto deben de considerarlo porque Dios siempre tiene cuidado. Esto es por la fe. A veces perdemos de vista la fe, en fe, el cuidado de Dios que tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios y lo vamos a estar analizando y viendo. Estoy diciendo una introducción un poco grande, pero dice la palabra de Dios que la mujer viuda, normalmente la palabra de Dios nos incita, nos dice que deben que buscar una segunda nupcia. Vamos a ver quién es, por qué y para qué. Vamos a ver quién es una mujer viuda. ¿Qué mujer viuda? Escúcheme bien y lo vamos a ver. ¿Qué mujer viuda? Es la que tiene que tener el cuidado y el apoyo de la iglesia. Pareciera que todas las mujeres viudas deberían tener el cuidado y protección de la iglesia. Y cuando yo leo esto y estudio esto, me doy cuenta de que hay ciertas características para que esto se cumpla. Dice la palabra de Dios que la mujer, por diseño de Dios, una mujer debe ser protegida, preservada, cuidada, apoyada, sustentada y provista por un hombre, y que Dios, en dado caso que no sea así, Dios la va a proveer. Una viuda podía quedarse también, la palabra de Dios nos muestra que una viuda puede ser cuidada por su padre, lo podemos ver en Génesis 38:11. También una viuda puede quedar bajo la protección de la casa, en la casa de su suegro o suegra, lo podemos ver en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Y en el Nuevo Testamento también nos encontramos con que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos demuestra el corazón hacia las viudas. En Lucas 7:13 dice así, no lo busques, dice, y cuando el Señor la vio, ¿a quién vio? A una viuda, se compadeció de ella y dijo, no llores. Aquí nos está relatando la historia de una viuda que iba a sepultar a su hijo porque había muerto y no tenía nadie, no tenía nada. Y entonces dice que Jesús la ve y tiene compasión de ella. ¿Y por qué Dios tiene compasión de ella? Porque Él siempre tiene cuidado de ellas. Tiene una gran compasión por ellas, y fue conmovido por esta mujer porque ahí nos narra que van a enterrar a su hijo, y entonces Él tiene compasión y lo que hace es resucitar a su hijo. ¿Para qué? Para que sea su proveedor. Aunque siempre también había gente que se aprovechaba de las viudas, como en Lucas 20, 46, 47, que dice que los escribas, valiéndose de su condición, de que estaban desamparadas y su carácter confiado, abusaban de ellas para posesionarse de sus propiedades y quitarles tantas y tantas cosas, diciendo que ellos hacían largas oraciones por ellas, pero también tenían ganancias deshonestas por ellas. Voy a decirles algo, miren, en resumen, Dios tiene una compasión especial, un cuidado especial, una preocupación especial por la protección, preservación y provisión de las viudas. La iglesia primitiva lo muestra, Cristo lo muestra, y aquí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo para que esto se cumpla, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer el libro de la carta a Timoteo, capítulo 5, del versículo 3 al versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16. Vamos a estar viendo qué es una viuda, a quién tenemos que cuidar, por qué debemos de cuidar, cómo debemos de cuidar. Y vamos a estar viendo algunas cosas que a lo mejor te vas a sorprender, pero es lo que dice la palabra de Dios, no lo que el pastor dice, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios, ¿me sigues ahí? Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Mandan también estas cosas para que sean irreprensibles,
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda, no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, pido con humildad tu ayuda de parte del Espíritu Santo. Danos entendimiento, discernimiento para entender cómo debemos de tratar y de ayudar a las viudas. Te lo pido y ruego. No es un tema fácil, Señor, pero ayúdanos, ilumínanos, que el Espíritu está hablando al corazón, que estemos fortalecidos para hacer lo que tu palabra demanda de cada uno de nosotros. Te lo pido, te lo ruego, sé tú hablando al corazón y nosotros con atención, respondiendo nuestro corazón a tu palabra para que se haga tu propósito en nosotros. Gracias te doy por ello, guíanos en esta tarde. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe ese lugar. De verdad que este es un tema muy fuerte, muy delicado, pero déjeme decirle que las viudas tienen ¿cómo decirles? Son muy amadas por nuestro Señor Jesucristo. Él se preocupa por ellas. Y ellas deben entender eso en fe, que el Señor las ama a todas y cada una de ellas. Pero vamos a ir desmenuzando esto que está un poquito medio gravoso, que Dios nos dé la dirección para hacerlo. Dice el versículo 1 Timoteo 5:3, dice, honra ¿a quiénes? A las viudas. ¿A cuáles viudas? Que en verdad que lo son. Como que diciendo, ¿cómo que en verdad lo son? Entonces hay viudas que no son en verdad y nos ponemos a pensar qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero vamos a empezar poco a poco. En los días que fue escrito el Nuevo Testamento, no había ningún sistema de asistencia social para las viudas, ni del gobierno ni de ninguna parte. No había nada que pudiera darle ese apoyo. Las viudas eran vulnerables. Cuando llegaban, sobre todo cuando llegaban a una edad avanzada, eran abusadas hasta por los escribas, lo dice la palabra de Dios. Entonces no había manera de que se cuidaran a sí mismas. Estas son las viudas que son verdaderas. Y inicia diciendo que honren a las viudas. Y aquí la palabra honrar quiere decir apoyar, sostener, valorarlas, ponerles atención. Primer principio, hermanos, la obligación de la iglesia es proveer para las viudas. Proveer para las viudas. ¿Qué queremos decir pero vamos a ver qué es una viuda? ¿Qué queremos decir con las viudas? Para nosotros la palabra viuda significa una mujer cuyo marido ha partido, cuyo marido no está, cuyo marido está muerto. Pero la palabra griega incluye eso, pero no está limitada solamente a eso. Esa es una afirmación muy importante y así es. La palabra griega incluye algo más, no está limitada solamente a eso. La palabra griega tiene un adjetivo que significa privado, robado, sufrido, pérdida. Conlleva la idea de estar solo. Viene de una palabra cheros que significa, les digo, que está privada, sola, que ha perdido a alguien, a un ser, en este caso al hombre, ¿sí? Entonces la palabra me dice cómo está, mas no por qué pasó o por qué está así. Ella ha sufrido una pérdida y pues, normalmente nosotros entendemos que su marido partió o murió, ¿sí?
De hecho, yo estuve viendo, si usted estudia la palabra y rastrea en cualquiera de los usos del griego clásico, descubrirá que la palabra significa una mujer que perdió a su marido de cualquier manera. Muerte, divorcio, diserción, lo que fuera, el marido ya no está con ella. Esto es lo que se puede reducir de una viuda, aquella que no tiene ya un marido, un sustento. En esos días las mujeres no podían encontrar un empleo, no había asistencia seculares que las cuidaran y entonces estaban en una situación seria. Con frecuencia terminaban en la pobreza. ¿Se acuerdan de esa pobre viuda que dio 2 blancas de ofrenda? Con frecuencia ellas quedaban así, eran abusadas por todas las personas porque eran frágiles. Estas viudas normalmente quedaban solas, pero también había unas que sus padres les habían dejado herencia, sus familias las estaban bajo el cuidado de las familias, bajo el cuidado de las suegras, bajo el cuidado de los suegros, pero las viudas que estaban solas, destituidas, eso es de lo que el Señor nos manda a cuidar. Entonces, en primer lugar, la iglesia tiene la obligación de apoyar a las viudas. El segundo punto, y simplemente vamos a presentarlo con un versículo, la obligación de la iglesia también es evaluar a aquellas viudas que necesitan apoyo. No es cuestión de que todo el mundo se forme y venga y quiera que se le ayude. Se tiene que evaluar, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. La iglesia no puede ayudar de forma indiscriminada a todos los que busquen ayuda, no se puede. Tiene que haber criterios y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Miren, vamos a ver el versículo 4, lo que nos dice. Entonces, una viuda es alguien que se quedó sin marido. Y por implicación es alguien también que se quedó sola, que su marido la dejó, se divorció, se quedó sola, ¿sí? Pero dice algo muy importante el siguiente versículo, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene ¿qué? ¿O qué? Nietos. Estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué le quiso decir? Si hay alguna viuda, es la responsabilidad de los hijos y de los nietos apoyar ¿a quién? A esta viuda. ¿De quién es responsabilidad? De los hijos y de los nietos. Si no, usted es hijo o es nieto de una viuda, es nuestra responsabilidad apoyarla. No es de alguien más, sino es nuestra responsabilidad de cuidarla. Eso es lo que está diciendo. Él dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, en primer lugar, demuestren su piedad en el hogar o la familia y devuélvanle este contentamiento a los padres. Si un día no tuvieran ustedes ya la abuela quedara viuda, entonces ustedes tengan ese privilegio de demostrar en gratitud a los padres lo que ella un día hizo por sus padres, por ustedes, que les dio vida, les dio alimento, les dio cobijo, los educó, los sostuvo. Entonces hagan eso y nosotros quisiéramos tener ese privilegio de que un día, si alguien quedara así, bueno, que el Señor nos permita poder ayudarles. Pero la familia, cuando hay una viuda, la familia tiene la primer responsabilidad de cuidar de las viudas antes de que se llegue a colocar en la lista de responsabilidades de la iglesia. Si hay alguna viuda y tiene hijos, tenemos la responsabilidad de cuidar ¿a quiénes? A las viudas. No omitamos esa responsabilidad a nadie más. No lo omitamos. Si no tiene hijos, bueno, tiene nietos tienen la responsabilidad de cuidar a la viuda. Pastor, no es por primera vez, no es lo primero que la iglesia, no. La primera responsabilidad viene de parte de la familia y lo vamos a ver más adelante por qué. Es muy interesante por qué. Siempre Dios es sabio y nos dice por qué, nos va a decir por qué. Sí, pero siempre entonces la responsabilidad es apoyadas. El asunto aquí es que esas mujeres que son en verdad viudas, estas viudas reales que están privadas, estas que están en necesidad, ¿sí? ¿A cuáles
déjeme retomar, ¿a cuáles viudas va a apoyar la iglesia? A las viudas que están completamente solas. A las mujeres que están solas, que no tienen una estructura familiar, no tienen esposo, no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen un familiar, que están completamente solas. Entonces, ahí sí es la responsabilidad de la iglesia ayudar a las viudas. Ayudar a las viudas. Las viudas que tienen familia, es responsabilidad de la familia de ayudar a las viudas. Y si tú eres hijo y tú eres nieto, tenemos la responsabilidad de ayudar a las viudas. La iglesia va a tener responsabilidad de ayudar a las viudas. Lo vamos a ver ahora adelante. Cuando las viudas no tienen estructura familiar, no hay un padre, no está el esposo, no hay hijos, no hay nietos, no hay familiares. Entonces, cuando la iglesia está en responsabilidad de ayudarles, y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia como una organización, como una estructura. Estoy hablando de usted y de mí. Estamos hablando de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a esas viudas. No es la iglesia como organización o estructura, somos nosotros. La iglesia somos nosotros, tenemos que ayudarle nosotros. Decía un pastor, viene un hermano y me dice: pastor, tenemos que ayudar a esta viuda. Y le dijo el pastor: ¿y por qué no la ayuda usted? Es que no tengo. Y le dijo el pastor: bueno, entonces vamos a orar por ustedes dos, porque pues entonces están en la misma condición, no tienen. Pero si usted tiene, es su carga ayudarle a usted a ella. No venga y cargue a la iglesia, porque es lo que hacemos. Muchas veces cargamos a la iglesia y la cargamos y la supercargamos de cargas. ¿Cuántas veces no han venido aquí mujeres que oye, ahorita lo vamos a hacer más adelante, mujeres en necesidad, y no vienen porque buscan a Dios, no vienen porque realmente estén queriendo poner su vida en manos de Dios, sino vienen para ver de qué manera la iglesia puede proveer su necesidad. Y ahorita vamos a ver si es correcto eso o no es correcto eso. O sea, no es malo, pero vamos a ver si es bíblico o no es bíblico lo que tenemos que hacer. Pero nosotros como iglesia tenemos que ayudar a las viudas. Nosotros no podemos tomar del presupuesto de la iglesia para ayudar, porque es nuestra responsabilidad, nuestra. En primer lugar es responsabilidad de la familia. Y cuando hay una viuda es responsabilidad de la iglesia. Pero ya vimos, ahorita vamos a ver, dice que la viuda que es verdaderamente viuda es esta. Miren, vamos a ver lo que nos dice el versículo 4. En primer lugar dijimos que es la responsabilidad de las familias. Si usted es viuda o hay una viuda en la casa, entonces dígale: hijo, nietos, sobrinos, nietos, quien sea, tienen la responsabilidad de cuidarla. No nos hagamos hijos, no nos hagamos nietos. Tenemos la responsabilidad de ver por las viudas, ¿sí? Pero en versículo 4 me está hablando de una viuda de la que se ha quedado sin marido. Pero vean lo que es una viuda verdadera o genuina. Es la que no tiene estructura familiar, es la que no tiene apoyo de sus nietos. Vamos a ver el versículo 5. El versículo 5. Ojalá y pido a Dios que me vaya entendiendo, de verdad, sino que Dios les dé en su corazón el discernimiento para entender de lo que estamos hablando. Dice: más la que en verdad es viuda. Ah, caray. Pues que la otra no era viuda, no perdió a su marido. Sí, pero hablamos de unas viudas que deben de ser cuidadas por la familia. Pero en verdad la que es una viuda genuina, que ha quedado sola, que no tiene estructura familiar, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la viuda genuina, aquella que no tiene hijos, que no tiene nietos, que no tiene un familiar, que está privada, que ha quedado sola. Estamos hablando de esa mujer que no tiene estructura familiar, nada, no tiene a nadie. Entonces sí, la iglesia tiene la obligación, porque es un mandato, de ayudarle. El verbo aquí ha quedado sola, viene de una palabra griega mono, que dice significa solo, soltero, y que esa es la condición en que está la persona. Entonces, cuando usted se encuentra que en una mujer que es una viuda en verdad, que ha sido dejada totalmente sin recursos, tenemos una responsabilidad nosotros como iglesia con ella. Y digo nosotros, pero aquí hay unos criterios, y quiero que los escuche. Dice en el versículo 5, dice que espera en Dios.
El texto griego dice, se nombra el piso se nombra y significa que tiene su esperanza fija en Dios, que ella ha fijado su esperanza en Dios. Ella no solamente está en una situación continua de no tener miedos, sino debe también estar en una situación continua de esperar y presentarse a Dios como su única esperanza. Ella confía en Dios. La vida genuina confía en Dios, espera en Dios. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Nos dice mucho, mucho. ¿Por qué? Entonces esto nos quiere decir que esa viuda, que es en verdad viuda, es una viuda cristiana, que teme a Dios. ¿Qué tipo de mujeres es responsable la iglesia de apoyar? Número uno, aquellas que no tienen hijos, no tienen nietos, que no están siendo apoyadas por nadie, y además que es una viuda creyente, una mujer sola que ha perdido a su hijo y que no tiene nada, ni puede estar bajo el cuidado de su padre, ni de su suegra, ni de nadie. Es una viuda genuina. Es una mujer que no tiene a nadie, pero que ha fijado su esperanza al cuidado de Dios. Esa es una mujer que confía en Dios. Estas mujeres tienen esta responsabilidad grande. Podemos escoger ayudar a muchas viudas, sí, a muchas mujeres, sí, porque eso lo hacemos por convicción, lo hacemos porque somos compasivos con ellas, pero con las viudas genuinas realmente es el mandato de Dios, que nosotros tenemos la obligación de cuidarlas, de apoyarlas, de verlas. Y Dios les ama tanto, y ellas buscan en Dios su provisión para sus necesidades. Esa es la mujer viuda que nosotros debemos de cuidar. En base a la promesa de Dios, de que Él cuida de ellas, Él entiende la importancia, y podemos ver en Jeremías 49:11, dice así: deja a tus huérfanos y yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Y podemos ver la mano de Dios también ahí en Primera de Reyes 17, 8 al 16. Ya lo conocen ustedes, es la historia de la viuda de Sarepta, cómo ella estaba sola, solamente tenía un hijo pequeño que no la podía sostener, y estaba esperando ya a morir porque había una sequía grande, una hambruna grande, y va el profeta Eliseo, le dice: ¿sabes qué? ¿Qué tienes para darme? No tengo nada más para hacer un poquito de pan, dárselo a mi hijo y morir, esperar y morir. Pero Dios tuvo un cuidado muy especial, y Él hace un milagro estupendo a favor de ella y de su hijo. Él provee para la necesidad que tenía ella. Dios siempre tiene cuidado de las viudas, pero tienen que tener fe, tienen que buscarlo, tienen que depositar su confianza en Dios, porque Dios les ama, y Dios nos dice que nosotros debemos honrar a las viudas que están viudas, a las viudas genuinas que verdaderamente lo son. Que ya vimos que son aquellas que no tienen estructura familiar, son aquellas que no tienen un hijo, un nieto, un sobrino, un familiar, son aquellas que están también en pobreza, porque también hay viudas que tienen hijos, nietos, que su marido se preocupó por dejarles algo, que tuvieron la herencia de un padre. Tenemos que ser también con ellas nosotros de una manera muy especial, pero aquí nos habla que nuestra responsabilidad es con las viudas genuinas, las que en verdad lo son. Entonces, aquí es el tipo de viudas que debe de ser apoyada, ¿sí? Una mujer que confía en Dios, una mujer creyente, una mujer piadosa, una mujer diligente, que constantemente está en oración, Dice el versículo que leímos, dice: es diligente en súplica y oraciones noche y día. Y aquí está hablando, como yo diría, un hebraísmo, ¿no? Que dice que ella, no es que ella ore noche y día y esté todos los días orando y todas las noches orando, no, sino que puede orar en la mañana, puede en la tarde, en la noche, pero diario está orando. ¿Y qué es lo que hace cuando ora? Orar es una palabra que significa comunión
adoración, gratitud, alabanza. Entonces ella está rogándole a Dios por su situación, pero a la vez que está rogando a Dios por su situación, ella está alabando al Señor. Ella está alabando al Señor, depositando la confianza en Dios. Esa es su esperanza, porque sabe que Dios va a poner las herramientas, las formas para que ella pueda ser sostenida. Y entonces la iglesia se convierte en un canal de provisión para Dios en este tipo de mujeres. Ahora, hay viudas, las viudas genuinas normalmente, cuando son mayores, ellas se dedicaban al servicio de la iglesia. Ellas eran las que cuidaban a los huérfanos, ellas eran las que enseñaban a las jóvenes, ellas eran las que se dedicaban a los servicios de la iglesia. Esas eran las viudas. Ahora, yo no creo que seamos responsables de apoyar a todas las mujeres viudas, a todas las mujeres solas, a todas las mujeres solteras, a todas las mujeres madres solteras que están por todos lados, que han perdido a sus maridos. Yo no creo que esa sea nuestra responsabilidad. Y no lo creo por lo que dice la Biblia. Por lo que dice la Biblia, la iglesia tiene la responsabilidad de apoyar a todas ellas, pero en lo personal creo que en este contexto va a hablar de esto. Miren, dice que las viudas genuinas son las que son en verdad viudas, deben ser honradas y debemos de preocuparnos por ellas. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. Pero fíjense lo que posteriormente después de esto dice, para que escuchen de lo que estoy hablando. Versículo 6 dice así: pero las que se entregan a los placeres, estamos hablando de las viudas, de las que se quedan solas, pero las que se entregan a los placeres viviendo, ¿están qué? ¿Está qué? Muerta. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Qué es lo que significa? Esa es la mujer sola, esa mujer sola que ha perdido a su marido. En otras palabras, la que sale y vive para su propia comodidad y lo único que quiere es su propia satisfacción, satisfacer sus propios deseos. Ella puede estar viviendo físicamente, pero está muerta espiritualmente. Hay mujeres así, no tienen familia y quieren salir a ganarse la vida, pero una cosa tienen, no confían en Dios para eso, no esperan en Dios para su guía, no dependen de Dios, no tienen un corazón de devoción a Él, no lo aman, no lo buscan, no dependen de Él, no tienen deseo alguno de obedecerle, sino más bien quieren vivir para su placer y satisfacción. ¿Cuántas mujeres solas hemos conocido y se conocen de iglesia que llegan y no quieren ninguna responsabilidad, quieren vivir su vida como sea, quieren que se les apoye, quieren que como iglesia estemos pues supliendo algunas necesidades, pero ellas no quieren ningún compromiso con Dios? Y la implicación aquí es que usted no tiene derecho alguno, privilegio alguno, oportunidad alguna o responsabilidad alguna con respecto a sus necesidades de proveer alguna ayuda a ellas. No es esa mujer. Hay muchas mujeres así en la iglesia. Ella no puede demandar nada a la iglesia, no puede demandar a la iglesia nada individualmente o como institución. Entonces a veces es legítimo decir no. Porque déjame decirte que muchas madres solteras llegan a la iglesia pudiendo trabajar, pudiendo hacer muchas cosas y quieren que la iglesia sustente. Y hablo de la iglesia en general, quieren que la iglesia les sustente. Y la palabra de Dios dice, no. La iglesia no necesita pelear todas las causas y todos los problemas, necesita realmente enseñar la palabra de Dios, asegurarse que cuando apoya a las que están en necesidad, estas sean dignas del apoyo, no un apoyo a cualquiera, porque si Dios está tratando con ellas, bueno, un día Dios las va a alcanzar y entonces eso lo va a llevar al conocimiento de Jesucristo, que es mejor que el apoyo que nosotros les podamos dar. Dice el versículo 7, le está hablando a Timoteo, dice, cuídate de hacer eso, que las viudas que genuinamente son viudas sean ellas honradas y sean ellas cuidadas, porque mira,
manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Diles, ¿por qué? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice que la reputación de la iglesia está en juego, y si la iglesia va a ser irreprensible, entonces más vale que estés, dice ahí, mandando estas cosas, dando a conocer esto. Dile a la congregación que es responsable de cuidar a las verdaderas viudas, viudas que son verdaderamente viudas. Si la iglesia es cuidadosa y hace estas distinciones y apoya a estas mujeres, va a estar por encima de la crítica y ganará una reputación maravillosa. Entonces eso es lo que está diciendo. Recuerden ustedes ahí en el libro de los Hechos, ¿cuál fue el primer ministerio que realmente como ministerio trascendió? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, van a decir el predicar la palabra y el evangelismo, sí, pero el primer ministerio fue cuando los griegos, cuando los helenistas, que eran griegos que estaban conociendo de Dios, dijeron a los apóstoles: oye, nuestras viudas están siendo descuidadas, ¿qué vas a hacer? Dice que nombraron a ¿cuántos? 7 varones, llenos del Espíritu Santo y ciertas características. ¿Para qué? Para cuidar a las viudas, porque eso estaba pasando. Porque ¿cómo iba a haber buena reputación de la iglesia si no estaba cumpliendo con su mandato? Y aquí les dice a Timoteo, manda estas cosas para que la iglesia sea irreprensible, no la puedan acusar de nada. Timoteo pone énfasis en esto: tenemos que tener cuidado de las viudas. Tenemos que cuidado. ¿Y por qué debemos de tener cuidado de las viudas? Dice, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Este es un versículo muy conocido y muy sacado de contexto. Esta es una de las afirmaciones más fuertes que podemos encontrar a la Biblia. Usted dice: no puedo creer que un cristiano pueda ser peor que un incrédulo. ¿Cómo puede ser eso? Déjeme decirle que ahorita vamos a ver que sí puede ser. Sí puede ser. En términos de expresión aquí, usted es peor que un incrédulo es si usted no cuida de los suyos. En el versículo 4 dijo: en primer lugar, los hijos cuiden a sus padres. La forma de regular de Dios para proveer a los necesitados no es a través de la iglesia. La primera fórmula es a través de nuestro propio esfuerzo, los hijos, ¿sí? Él dice: si usted no ayuda, y aquí dice, si usted no ayuda a su familiar, a un conocido cercano, a su familia y a esa viuda, entonces usted es culpable de 2 cosas. En primer lugar, usted ha negado su fe. Si usted no cuida, si usted no prevé para los suyos y mayormente para los de su casa, para un familiar cercano, mayormente para su abuela, su madre que quedó viuda, es peor que un incrédulo. En primer lugar, ha negado la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ha perdido la fe en Dios? No, él no quiere decir eso. Él no está juzgando la alma de ese individuo. No, lo que él quiere decir es que usted niega el principio bíblico de amor compasivo, que está en el mismo centro de la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida por nosotros. Este es el corazón de la fe cristiana. El amor de Cristo es derramado en nuestros corazones. El corazón de la fe cristiana es amor compasivo, cuidado compasivo y apoyo compasivo. Él es lo que está diciendo: usted ha negado su fe por esto. No quiere decir, no lo está juzgando, ni está juzgando su alma. Y en segundo lugar, es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. En la práctica usted ha negado la fe, y en la práctica usted se ve peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los incrédulos, escúcheme bien, cuida a los suyos. La mayoría de los paganos saben eso, y la mayoría de los incrédulos no tienen idea de la obligación de amor que Dios ha dado. Simplemente lo hacen de manera natural. Y la mayoría de los incrédulos no tienen el modelo real de seguir debido a que no conocen a Cristo. Y la mayoría de los incrédulos, obviamente todos los incrédulos, no tienen el poder de amar que nosotros tenemos. Entonces tenemos el mandato, tenemos el modelo y tenemos el poder. Y si no llegamos al nivel, si no lo hacemos, llegamos al mismo nivel o más bajo que un incrédulo, porque un incrédulo cuida
de esas personas en necesidad, y si nosotros no lo hacemos, somos peores que un incrédulo que no conoce a Dios, que no ama a Dios y que no ama como Dios dice, pero aún en forma natural lo hace. Entonces venimos a ser peores que un incrédulo. Hijos, padres, tenemos que cuidar a las madres viudas o a las abuelas viudas, y si no lo estamos haciendo, ojo, si no lo estamos haciendo, entonces somos peores que un incrédulo, porque al menos aquellos que no conocen de Dios, del amor de Dios, lo hacen naturalmente y se preocupan por sus viudas. Wow, qué tremendo está esto. Qué tremendo está esto de que nos digan que nosotros somos peores que un incrédulo. Yo no sé quién tenga abuelita o madre viuda aquí, pero es un llamado fuerte, fuerte, muy fuerte para nosotros, hijos o nietos o familiares. No solamente hijos o nietos, familiares también cercanos, a quien nosotros debemos de proveer para las viudas, para los nuestros. Si un pagano que no conoce de Dios, si un incrédulo que no conoce de Dios, naturalmente provee para la casa, si nosotros no lo hacemos, ¿qué está pasando? Es lo que está diciendo ahí el apóstol. Diles, enséñales, hazles ver que nosotros podemos ser peor que un incrédulo y vamos a negar la fe de esta manera si no proveemos para los nuestros y mayormente para los de nuestra casa. Y eso nos pega a todos, porque va a decir, sí, está hablando de las viudas, pero también ¿cuántos padres solos no hay? ¿Cuántos padres que son viudos? Y la ayuda la vamos a aplicar igual a los padres que están viudos. Y esto nos debe pegar a los que tenemos papás o abuelos solos. Nos debe pegar también. Entonces tenemos que tener cuidado. Y luego dice del versículo 9 y 10, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un marido, que tenga testimonio de buenas obras, o si dice, y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Algunas personas han tratado de decir, bueno, las viudas, las únicas viudas a las cuales la iglesia debe de apoyar son a las que tienen más de 60 años. Y eso no es lo que está diciendo aquí, eso no es la verdad. Acabamos de decir que nosotros debemos apoyar a las viudas genuinas, aquellas que no tienen ningún apoyo de la familia, aquellas que no tienen una estructura familiar que las apoye, aquellas que no tienen a nadie que las apoye, no importa su edad, porque hay viudas que han quedado solas y realmente no tienen a nadie. Entonces, ¿quién debe ayudar a esas viudas? Nosotros como iglesias. Pero aquí, ¿qué está diciendo entonces aquí? Está hablando de esas viudas que no tienen marido y de esas viudas que quieren servir al Señor. Ponen la lista de esperas, quieren servir adelante, porque en la Biblia hay mujeres que han perdido a su marido y que estas mujeres tienen necesidad, pero dicen, nosotros queremos servir. Y son las viudas que han practicado hospitalidad, que han lavado los pies, que han socorrido a los afligidos, que han practicado toda buena obra. Esas viudas dicen, yo quiero dedicarme al Señor. Yo me casé, pero nada más quiero dedicarme al Señor. Ya no quiero dedicarme más. Bueno, esas viudas mayores de 60 años, entonces que vengan y sirvan al Señor. Son las que están en la lista. Eso es lo que está diciendo aquí. Es de esas mujeres está hablando aquí. Porque viene y nos aclara en el siguiente versículo lo que le estoy diciendo. Dice, versículo 11 al 16, pero las viudas más jóvenes, ¿qué dice? No admitas. ¿Para qué? No admitas para el servicio que estoy diciendo. No las admitas para lo que van a hacer. Porque ellas deben de ser unas mujeres que hayan criado bien a sus hijos, que hayan practicado la hospitalidad, que hayan lavado los pies a los santos. Esto es servicio, si han socorrido a los afligidos. Es que ellas sí admítalas para que entren al servicio en la iglesia. Esas viudas que puedan ellas cuidar a los huérfanos, que puedan asistir a las que están aprendiendo, esas viudas. Pero las viudas más jóvenes no las admitas para hacer eso, no. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprendan a ser
y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué? Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿de qué? Se casen. Pablo está dando una exhortación a las mujeres viudas que están, de preferencia, se casen. Se casen. Las que ya están grandes dicen, bueno, no quieren, fueron esposas de un marido y han servido. Y bueno, esas sirvan a la iglesia, esas sí. Pero dice, quiere que éstas se casen. Y dice, pero no solamente que se case, sino que críen a sus hijos, gobiernen su casa, que no le den al adversario en ninguna ocasión de maldicencia, que no les señalen, que no les critiquen, que no les digan, Timoteo, por eso te estoy diciendo esto, para que no señalen a la iglesia, que seamos irreprochables en eso. Por eso te lo estoy diciendo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice? Que la iglesia los mantenga. Si algún creyente, alguna creyente tiene viudas, que la traiga a la iglesia y se haga cargo la iglesia de ellas. Hermanos, eso es lo que muchas veces pasa. Yo he visto aquí mujeres de 30, 35 años, viudas, y quieren que la iglesia las sostenga. Por convicción, por amor podemos ayudarles, pero no es nuestra obligación, hermanos. Porque si son viudas jóvenes, pues pueden trabajar, pueden casarse, pero muchas no quieren. Muchas nada más quieren venir y discúlpenme de estirar la mano. Y no nada más aquí, en todas las iglesias pasa esto. En todas las iglesias. Si algún creyente, alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y que no sea ¿qué? Carga. ¿A quién? A la iglesia. Qué fuerte es la palabra de Dios, pero cómo nos abre los ojos. Porque siempre que viene alguien en necesidad, lo atendemos y queremos darle y nos desgastamos por darle. ¿Y saben cuál es el pago? Que cuando obtienen lo que vinieron a buscar, se van. Yo recuerdo una vez venía una señora con un montón de hijitos. No tengo nada, así, literal. Un hermano que ya está con el Señor, la vio y se compadeció y dice, bueno, yo te voy a comprar zapatos. Y la siguiente semana viene y yo te voy a apoyar con esto. Y a la siguiente semana viene y el varón no pudo aportarle nada. Y a la siguiente semana ya no vino. Y cuando lo encontramos por ahí, ¿por qué ya no fue? ¿Para qué voy si no me ayudan? Así de ese tamaño. Pastor, soy viuda y me tienen que ayudar. La verdad lo digo con respeto. Aquí han venido muchas mujeres casadas que no tienen marido y quieren que nosotros les resolvamos el problema. Pero tienen hijos. Tienen hijos, hijos grandes que trabajan, pero que no son responsables de ellas. Porque ellas, ese es lo más tremendo, no quieren venir a la iglesia a aprender. No quieren venir a la iglesia a buscar a Dios para que sea su protector, para que sea el cuidador, para que Él las preserve, las cuide, las ame, para que nos enseñemos a respetarlas. Pero sí quieren sacar de la iglesia lo que no deben de sacar de la iglesia. Y lo podemos ver en muchos lados. En muchos lados, hermanos. Yo un día, cuando le dije a una mujer, no, ya no te vamos a apoyar de esa manera. Una mujer cristiana que tenía años, ¿saben qué hizo? Ni a Dios nos dijo. Pero tenía hijos grandes, y no uno, ni dos, ni tres. Pero como no confía en Dios, como no busca a Dios, como no aprende de Dios, entonces se va por otros caminos. Se va por otros caminos. Pero cuando confía en Dios, cuando le dice soy sola, dejada, viuda, y le hace como esa mujer que confía en Dios, que clama a Dios, que le ora a Dios, que alaba a Dios, Dios siempre pone el instrumento como iglesia o pone los instrumentos para que ella sea bendecida, porque Dios siempre tiene cuidado, lo dijo en su palabra y mostramos muchos versículos que Él tiene cuidado de las viudas y nos manda a cuidar de las viudas.
pero nos dice, pero pone algunas características, a tales viudas sí y a tales tengamos cuidado. Lo que aquí, de las viudas que él decía que estaban que esperaban en la iglesia a las más de 60 años, escúchenla con atención, son mujeres que tienen el tiempo, la madurez, que tienen la virtud, la reputación y que tienen la compasión de servir sin esperar volverse a casar. Esa es la idea de las que están en la lista de espera. Dice, pero a las de 60 años, ponlas en la lista de espera, pero las viudas más jóvenes no admitas. Como regla general, ellas no deben de ser agregadas a esa lista de apoyo a la iglesia en ese sentido, porque generalmente podían ser provistas por ellas mismas y podían volverse a casar, pero no lo hacen porque buscan la comodidad, buscan satisfacer nada más lo que ellas quieren. Quieren casarse y dice Pablo, incurriendo así en condenación. Pablo no está condenando a esas viudas jóvenes que se quieren casar, solo está haciendo la observación de que muchas mujeres están tan desesperadas por contraer matrimonio y compañía que no se conducen de una forma piadosa, de una forma correcta en lo que se refiere a las relaciones. Muchas de esas mujeres buscan nada más tener un marido para que ese marido pueda suplir la necesidad, pero realmente ni moralmente ni espiritualmente buscan la forma que debe ser la correcta. Ellas dicen, con que me mantengan es suficiente, y eso no es suficiente, hermano, porque vemos desgraciadamente con mucha tristeza como muchas mujeres que se casan o buscan pareja de esa forma, su vida se vuelve un tormento con esas personas porque no siguen el consejo. Decíamos la semana pasada que los hijos cuando no siguen el consejo de los padres, a veces vienen muchas problemáticas a sus vidas. Un simple consejo de un padre puede salvar la vida de un hijo, lo explicamos hace 8 días. Ellas no siguen el consejo de Dios, ellas no lo siguen. Muchas personas se involucran en una mala relación amorosa o arruinan esa amistad porque están desesperadas por conseguir un proveedor más que un compañero, más que alguien que Dios ponga en su vida. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Tengan cuidado las viudas, jóvenes que se casen, que críen bien en el Señor a sus hijos, que gobiernen su casa como Dios ha mandado. Los varones, cabeza de familia, las mujeres sujetas como ayuda idónea, los hijos obedeciendo a los padres, y los padres y los hijos viendo por las viudas. Eso es lo que le está diciendo aquí. Resumiendo, ¿a quienes tenemos nosotros la obligación de cuidar, de proveer, de ver? A las viudas genuinas, las que lo son. Aquí marca la Biblia quiénes son: aquellas que no tienen estructura familiar, que están completamente solas, ni hijos, ni nietos, ni familiares, que están en pobreza. A esas tenemos la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿La iglesia como estructura? No, nosotros de apoyarla. Nosotros de apoyarla. Dices, pero si no puedo, pues no la apoyes, pero otro podrá y otro podrá, porque nosotros somos la herramienta, nosotros somos el conducto con el cual Dios suple la necesidad, y aún así Dios puede hacer milagros para suplir su necesidad. Pero muchas veces, hermanos, muchas no tienen que ser viudas y se salen del contexto bíblico y aprenden a ser, dice ahí, ociosas, andando de casa en casa. Y es una realidad, de verdad que sí. Yo he visto muchas personas que andan de casa en casa, andan de ociosas y nada más andan de chismosas, entrometidas, hablando de lo que no debieran de hablar. Ay, manita, fíjate que el pastor está diciendo que ya no me ayuden. No sé por qué lo dice. Pues tengo 38 años. Mis hijos trabajan, pero no, apenas si les alcanza para ellos. Pues enséñale que tienen obligación de ver por ti. Muéstrales a Cristo para que te amen, te respeten, te provean, pero no quieren. No vayas a la iglesia Vida Nueva Neza porque no apoyan a estas personas. Qué malos son. Y fíjate que fulanita y fulanito, hermanas, no solamente las viudas hacen eso, también muchos de las personas. Entonces Pablo está diciendo, wow,
Wow, tengan cuidado. Esas personas necesitan, de verdad necesitan conseguir su propia vida, cuidar su propia vida. En ningún caso es pecado casarse, tener hijos, cuidar una familia, pero es pecado en todos los casos el ser esa persona ociosa, que va vagando, chismosa, entrometida, filtrando detalles, etcétera. Pablo no está condenando el deseo que una viuda joven se pueda casar, pero que se case románticamente, que se case bajo la guía y dirección de Dios, que se exprese con pureza delante de Él, en moralidad. Es que de verdad, créanme que mis hermanas cristianas, muchas de nuestras hermanas cristianas, cuando buscan solamente un apoyo en una pareja, solamente es lo que quieren, el apoyo del varón. Los demás no les importa, quieren satisfacer su necesidad, no ponen en manos de Dios su relación, su vida, a ver cómo es Él, quién es Él, qué amor tiene por Dios, para poder ver qué amor va a tener por mí. No, muchas dicen, con que me cumpla es suficiente, y no, hermanos, hay problemas y hay problemas. Si algún creyente, estoy terminando, si algún creyente tiene viudas, que las mantenga, que las sostenga, que las cuide. No venga a decir iglesia. Pablo concluye y dice así: la responsabilidad de apoyo recae primero en el hogar, en los suyos. La iglesia tiene la responsabilidad de apoyar a quienes, a las que realmente están desamparadas y que llevan vidas consagradas. La palabra es fuerte, mis hermanos, pero esa es una realidad. Esa es una realidad. Es una realidad. Las viudas jóvenes que se casen, pero que se casen cuidando la moralidad y la relación con Cristo. Las viudas jóvenes que quieren que se les apoye, hermanos, vienen con los pastores que ya estamos viejitos, si quieren que las apoyemos, y ellas tienen 25, 27, 30 años, 35. Pueden trabajar, pueden pedirle guianza a Dios, pueden hacer muchas cosas, mucho más que los que estamos aquí tal vez. Pero vienen a la iglesia y Timoteo nos dice, Pablo dice a Timoteo, no, a esas no tenemos la obligación de ayudarles. Lo hacemos por convicción, por compasión, pero no tenemos la obligación de apoyarlas. Solamente aquellas viudas que son verdaderamente viudas y que verdaderamente han quedado solas. Es fuerte la palabra, pero el que tenga oídos para oír, oiga lo que dijo el Señor en esa tarde. Pídale mucho dirección a Dios, pídale mucho discernimiento para que podamos entender lo que hace. Y si no comprendió lo que yo hablé, lea este pasaje con cuidado, póngalo en manos de Dios y pídale discernimiento para que entendamos quiénes son esas viudas que necesitamos apoyar y quiénes son realmente una viuda genuina. Y lo que está hablando de las viudas jóvenes, que se casen, sí, que se casen, pero que sean diligentes en escoger a un hombre que va a estar con ellas, no solamente por satisfacer sus egos personales de que quien cubra sus gastos. Miren, termino con esta ilustración que es una verdad. Ahí donde yo trabajo, hay una mujer sola, que la vi un día que se casó quedó sola y se juntó con una persona. Y decía, no, pues que me mantenga. Parece que casó ahora que tenga la responsabilidad. Y después él se cansó por la forma en que era ella y la dejó. Y después se juntó con otra mujer. La dejó la mujer y se juntó con otro varón. Y lo dejó ese varón y ahora está con otro varón. Nada más buscan su comodidad, buscan realmente nada más su complacencia, no buscan a Dios, no buscan a una pareja genuina. Viudas, y es para las viudas o para las madres solteras que estén jóvenes, dice la palabra de Dios, cásense, trabajen, honren a Dios con lo que están haciendo,
Si buscan a alguien, pongan las manos de Dios. Su relación, pongan las manos de Dios. Guíense por lo que dice la palabra de Dios, porque si nos guiamos por lo que sentimos y creemos, podemos fallar, pero la palabra de Dios no falla, es infalible. Si tú eres una madre sola, una viuda joven, sigue el consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Pero si eres una viuda que realmente no tienes ninguna estructura familiar, entonces sí, acércate a la iglesia y pide ayuda. Y con la bendición de Dios se te va a dar. Pero independientemente de todo, sea una viuda genuina o una viuda, nosotros tenemos la obligación de honrarlas, de respetarlas y de ayudarles y apoyarlas a la medida que podamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.